Buenas noches, queridos amigos y amigas que nos acompañan en nuestro 10º programa de la segunda temporada de nuestra discusión bíblica. Estamos felices de tenerlos junto con nosotros para continuar analizando en esta temporada. El tema general es el papel de la iglesia en la comunidad. Hoy, específicamente, el tema de esta semana es: Jesús ganaba su confianza. ¿Confianza de quién o de quiénes? La confianza de las personas con las cuales él se relacionaba, personas a las cuales él ayudaba, personas de las cuales él se aproximaba. Vamos a revisar algunos aspectos de esa confianza, cómo tiene eso que ver con la iglesia de nuestros tiempos, con una comunidad religiosa, cómo nosotros tenemos que estar involucrados con esa confianza, también en nivel individual, y cuáles son las consecuencias de que esa confianza se mantenga o deje de mantenerse. Los invitamos a acompañarnos ahora. Si tienen otras personas que están cerca de ustedes, pueden llamarlas para poder escuchar y también participar junto con nosotros. Doy la bienvenida a Edson y a César, que nos acompañan como siempre en nuestra discusión. Bienvenido, César. Hola, buenas noches. Yo también mando mi saludo para todos nuestros buenos amigos oyentes y, bueno, en especial hoy día voy a mandar un abrazo para Tylerson. Él está en Lavras, en el estado de Minas Gerais, en el Brasil. Bienvenido, Edson. Hola, Moisés. Hola, César. Bienvenidos, amigos oyentes. Como cada semana nos reunimos aquí para estudiar y analizar una porción de las Sagradas Escrituras. Quiero aprovechar y mandar un saludo a mi amigo John Anthony Choquepuma, que nos escucha desde la Universidad Peruana Unión en Lima, Perú. Muy bien, entonces vamos a comenzar ya con nuestra discusión. Y ya que vamos a hablar sobre confianza, entonces, primera pregunta que yo quería lanzar es exactamente: ¿qué es esta confianza? Porque confianza puede ser interpretada tal vez en diferentes contextos, en diferentes sentidos. Una palabra que acepta una variedad de acepciones, ¿no? Por ejemplo, se puede aplicar a un objeto, se puede decir es confiable, por ejemplo, un carro, ¿no? Que en el sentido de que no da problemas, de que no necesita muchos repuestos. O se puede aplicar a una persona en el sentido de que se puede contar con ella. O se puede aplicar a uno mismo diciendo, no, yo tengo confianza en mí mismo, en mis capacidades, ¿no? Entonces, vamos a discutir un poco sobre qué significa confianza en el contexto del tiempo de Jesús, en el contexto de Jesús relacionándose con otras personas. ¿Podrías aclararnos un poco, Edson? Sí, claro. El concepto de confianza en términos bíblicos se relaciona estrechamente con la palabra fe. Hay un pasaje bíblico del ciego Bartimeo, en Mateo 10:49 le dicen: ten confianza, levántate, Jesús te llama. Y entonces el concepto de confianza se relaciona con la firme esperanza de que Jesús haría un milagro con las personas. Y entonces mucha gente se acercaba a Jesús con la esperanza de que serían sanadas sus enfermedades, o Jesús llenaría ese vacío a través de las predicaciones, a través de sus palabras. Entonces la confianza se relacionaba con la seguridad que Jesús brindaba hacia las demás personas. El psicólogo Maslow, él tiene la famosa pirámide de Maslow, donde como la base tienen las necesidades básicas, ¿no? Las necesidades de alimentación, de vestido, y así va subiendo hasta donde en la cúspide las necesidades superiores de todo ser humano tendrían que ver con la necesidad de seguridad y autorrealización. Y si nosotros comparáramos un poquito cuál es realmente la necesidad de todo ser humano,
tendríamos que utilizar esta pirámide y cómo Jesús atendía desde las necesidades más básicas, necesidades de alimentación, de salud, e iba atendiendo también las necesidades más complejas del ser humano, las necesidades de seguridad, de autorrealización, que cuando escuchaban las palabras de Jesús los motivaban para creer que había una esperanza, tenían una certeza completa de que el futuro sería prometedor para ellos. Entonces, considerando este punto de vista, Jesús ganaba la confianza de la gente que se acercaba a Él a través de suplir cada una de sus necesidades. Y básicamente el concepto de confianza se relaciona con la fe en la palabra y en la voluntad de Jesús para cada una de sus vidas. César, ¿quieres complementar tal vez con un otro sentido de confianza? La confianza en la palabra de Dios, la palabra confianza nace en el Antiguo Testamento de la palabra amén o amán, que significa confiar, creer. Por ejemplo, en Génesis 15:6 dice que Abraham creyó en las promesas de Dios y él tuvo aquella confianza. Él no veía la realidad, ¿no? De que él iba a ser padre de multitud, de que de él iba a nacer un pueblo, una nación, pero él creyó. Entonces ahí la Biblia usa la palabra amén. Y en el Nuevo Testamento, el cual fue escrito en griego, la palabra que se usa es pistis. Y pistis también significa creer. Creer. Por ejemplo, en Mateo 21:25. Dice que cuando Jesús les pregunta a los fariseos, escribas, ¿no?, en relación a Juan el Bautista, preguntan: ¿el bautismo de Juan el Bautista era del cielo o era de los hombres?, ¿no? Y ahí ellos dudaron, ahí ellos pensaron y dijeron: si decimos que es de los hombres, entonces aquí nos van a apedrear. Y si decimos que es del cielo, y él nos va a decir ¿por qué no le creyeron? Ese ¿por qué no le creyeron? Es el pistis, que es creer, o sea, tener confianza en una segunda persona, ¿no? Bueno, en el contexto de la iglesia que estamos discutiendo, aparece un concepto que es fundamental, que se llama capital social. Y aquí yo me voy a valer de una definición que encontré aquí en un site de internet del SEBRAE, que es una institución que apoya a empresas de Sao Paulo. Ahí nos dice que capital social también es un montante necesario para constituir e iniciar actividades de una nueva empresa en cuanto ésta todavía no genera recursos suficientes para sustentarse. El valor del capital social debe ser estipulado basado en un plan de negocios elaborado por los interesados. O sea, ¿qué significa esto? Aquí en este capital social, que es un sinónimo de confianza, es que existe una empresa y esta empresa lo tiene solamente de crédito, o sea, todavía no está dando ganancias a la empresa, ¿no? Pero la gente que cree en la idea, ¿no?, y cree en sus administradores, cree en el negocio, y por esa creencia los inversionistas, ellos colocan su dinero porque piensan que esto aquí va a ir adelante. Entonces pueden estar 1 año, 2 años, 3 años así, y no sacan su dinero queriéndolo de vuelta, ¿no? O sea, significa que en ese caso la empresa tiene su capital social, o sea, todavía hay crédito. En el caso de la iglesia no es una empresa, pero la iglesia necesita también tener su capital social. O sea, hasta qué punto la comunidad cree en la iglesia como un agente que puede hacer alguna cosa por su comunidad. Y esta es la pregunta medular que deberíamos hacernos, porque una iglesia que no tiene capital social, que no tiene crédito delante del público al cual pretende llegar, entonces no puede ni tiene capacidad para poder predicarle el evangelio. Él está apenas como un político que está buscando solamente en la hora de las elecciones el voto. Entonces él no tiene ningún interés real para que las personas mejoren. Y una iglesia que parece o tiene el perfil de un político, pues no tiene capital social, o sea, está totalmente descreditada. Yo creo que en ese sentido también podemos ver la palabra confianza. Muy bien, entonces confianza llega a existir a partir del relacionamiento entre individuos, ¿no? Entonces no
no encontramos en este contexto de lo que estamos estudiando, de los relacionamientos, específicamente de la iglesia con su comunidad, no habría confianza, ese crédito, ese capital social de la iglesia frente a la comunidad, caso no hubiera un relacionamiento. El hecho de involucrarse, el hecho de participar, de relacionarse es fundamental para que haya mínimamente un inicio de confianza, ¿no? Y de ese capital social, que sería algo así como un crédito, un prestigio, ¿no? Un voto de buena fe para las acciones, para las iniciativas, para los mensajes, para la conducta, ¿no? de la iglesia o del individuo. Muy bien, ya que hemos definido un poco sobre qué cosa es esta confianza y hemos introducido también el concepto de capital social, viene la siguiente pregunta. La iglesia, como organización religiosa, como comunidad religiosa, congregacional, y debe ganarse la confianza o debe hacer algún esfuerzo para ganar capital social frente a la comunidad, o el individuo, ¿no? El individuo también, él debería hacer alguna acción, algún esfuerzo, alguna iniciativa para poder ganarse la confianza, ¿no? Y también hacer capital social frente a su comunidad. Yo quería que tanto César cuanto Edson ahora me citaran tal vez algunos ejemplos bíblicos o me dijeran si realmente es importante que esto suceda. Podríamos comenzar con Edson. En la Biblia hay ejemplos de cómo personajes ganaron la confianza de los demás, ¿no? Por ejemplo, voy a citar el caso de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos ganaron la confianza del rey de Babilonia y en pocos años obtuvieron cargos destacados con el apoyo y el respeto del rey, e inclusive el rey Ciro de Medo-Persia continuó confiando en Daniel. Pero ¿cuál era el secreto de Daniel? Por ejemplo, él hacía lo que Jesús vino a hacer. En Marcos 10:45, el mismo Jesús dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesús ganaba la confianza de los demás justamente porque él transmitía un servicio conocido y además continuo. Si en el caso de Daniel, por ejemplo, hubiéramos encontrado alguna falla o algún problema porque al ocupar algún tipo de cargo él hubiera usurpado, hubiera agarrado algo para sí, se le hubiera quitado inmediatamente la confianza, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros queremos ganar la confianza de los demás, primero debemos ver como ejemplo a Jesús, y aunque nosotros como personajes que queremos imitar a Jesús, queremos inclusive ganar la confianza, podemos caer, ¿no? Podemos tener alguna falla. Sin embargo, el objetivo de nosotros como cristianos debería ser que toda persona mire a Jesús como el ejemplo máximo de confianza, ¿no? Y que todos se acerquen a Jesús. Lo hicieron cuando estuvo aquí en la tierra. Yo creo que eso sería, ¿no? Además, es importante saber que debemos trabajar sobre nuestros propios caracteres. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Elena G. de White menciona que tenía un carácter alegre, paciente, siempre veía las necesidades de los hombres, mujeres y niños, y por donde pasaba dejaba huella. Entonces sería interesante preguntar si nosotros por donde pasamos dejamos huella, somos asequibles, las personas nos ven y se acercarían a nosotros. ¿Cómo es nuestro carácter? Nuestro carácter es como el de Jesús. Entonces es un llamado tanto personal como en comunidad para que nosotros también seamos imitadores de ese servicio abnegado de Jesús. César, es necesario ganar este capital social, y sin este capital social, ¿será que nosotros como comunidad religiosa o como individuos haríamos diferencia en nuestra comunidad? ¿O sin el capital social está todo bien también? No, sin capital social no se puede hacer nada. Y como ya definí anteriormente, en el caso de las empresas, sin capital social la empresa no va adelante, porque por lo menos aquel que propone alguna idea de nuevo negocio, así, él tiene que creer en esa propuesta, y tanto así cree que va a colocar dinero, ¿no? Su propio dinero, ¿no? Entonces tienes que tener pues algún nivel de credibilidad, el proyecto y la idea y el equipo. En el caso, tú estabas preguntando también sobre ejemplos, ¿no?
ejemplos de personas que consiguieron ese capital social. Ahí tenemos también el caso de José, ¿no? José dice en Génesis 41, 38 y 39, el faraón hablando de José, que lo acababa de conocer, ¿no? Lo conoció poco, pero le hizo una buena interpretación de un sueño. Entonces el faraón lo quiso colocar pues de gobernador, lo colocó de hecho, ¿no? Y él pregunta así, ¿no? A su corte, ¿no? ¿Acaso vamos a encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso vamos a encontrar a otra persona como esta? O sea, es insubstituible, es única. Personas que solamente que tienen ese real interés de querer hacer el bien por los demás, pues son únicas. Que la mayoría es egoísta, cada uno quiere ver su propio interés. Y por la historia de José, pues vemos que él tenía interés, a pesar de que estaba siendo injusticiado, él siempre le nacía el interés de querer hacer bien a los demás. Y eso pues quedó patente delante de Faraón y pues el Faraón ya lo colocó en un lugar importante. Otro caso es de Nehemías. Nehemías 2, capítulo 2, versículo 1 hasta el 9, nos dice que el rey Artajerjes, en el versículo 8 especialmente, después de que Nehemías le hace un pedido para llevar madera y tratar de reconstruir Jerusalén, el versículo 8, el rey le responde frente a ese pedido millonario, le dice, no, yo te lo doy, anda nomás. Entonces, o sea, ¿cómo que se puede, cómo Nehemías tenía tanto crédito que hasta el rey no necesitaba testigos, o sea, hacer un estudio, déjame aquí tu pedido que lo voy a analizar? O sea, fue en el acto que fue pedido y fue entregado el petitorio de mucha madera, mucha cosa, porque era para reedificar una ciudad y eso ahí demandaba pues mucha cantidad de materiales, de recursos. Y él en un solo pedido consiguió todo eso. ¿Por qué? Porque pues confiaba en ella, confiaba en la capacidad de Nehemías, que Nehemías no iba a robar, que Nehemías no estaba llevando eso para después rebelarse contra el reino que le estaba dando. Total confianza el rey tenía en este hombre, Nehemías, que le dio todo abiertamente, solamente le dijo, cuando me avisas cuando más o menos vas a regresar. Entonces, ese que es el nivel de confianza que nosotros debemos llegar, ¿no? En esta época que nosotros vivimos, ¿no? Pues niveles de confianza son muy pobres, nuestros niveles de confianza, hablar de confianza en nuestra cultura latina, pues es un poco complicado. Si para cualquier cosita que tenemos que hacer, tenemos que firmar, ir a las notarías para reconocer las firmas, porque la palabra no tiene valor, la palabra no vale nada. Entonces hemos llegado al cúmulo de que el papel tiene más valor que la palabra. Y eso hace pues con que en general las personas desconfían de todas en general, ¿no? El cristianismo no podría entrar en esa forma de que vean al cristiano de esa forma. Tendría que vivir ese cristianismo y tendría que tener todo el mérito y ese capital social debería haberlo conquistado por su integridad, por su fidelidad, por su ayuda imparcial. Y en fin, o sea, la iglesia tiene que hacer conquistar este capital social. Y de esa forma la iglesia conseguirá pues ir adelante en el trabajo de evangelismo. En cuanto no tenga este capital, pues siempre serán pues más semejantes a trabajo de políticos en campaña. Muy bien, entonces vemos que ganar la confianza de la comunidad, ganar la confianza de nuestros semejantes que están cerca, alrededor de nosotros, es una cosa imprescindible, no solamente para poder acercarnos a ellos, para poder hacerles el bien, y más también para poder compartir con ellos sobre la palabra de Dios. Entonces, la disposición con la que las personas nos escuchan, con la que las personas pueden incluso imitar aquello que nosotros hacemos, o tener confianza, ¿no?, en aquello que nosotros creemos, depende mucho de cómo está nuestro prestigio, cómo está nuestra imagen delante de esas personas. Nada de eso se puede conquistar
si no nos relacionamos con ellos. Entonces, relacionarse con los miembros de nuestra comunidad, con las personas de nuestro entorno, es fundamental para poder ganar esta confianza, hacer crecer este capital social, de manera que se hagan realmente cambios para el bien de toda la comunidad. Muy bien, junto con los beneficios que vienen, ¿no?, de crear este capital social, de ganar esta confianza, también es posible que haya consecuencias, algunas otras consecuencias, ¿no? Consecuencias por causa de que, por ejemplo, algún miembro de la comunidad religiosa de la iglesia procede de forma contraria a los principios de esta organización. De esa manera puede llegar a manchar o puede llegar a quitar completamente, tal vez incluso, el crédito, este prestigio, este capital social que había sido creado, ¿no? Esas consecuencias son evitables, no son evitables. Si realmente existen esas consecuencias o es algo que puede ser desconsiderado. Es algo que quería que Edson comente primero ahora y después César puede complementar. Claro, cuando hay una dificultad, un error de parte de un miembro, se desprestigia, ¿no? Entonces, sí es importante tener cuidado que no debemos presentarnos con nuestras propias obras. Ya Jesús mismo había advertido de esto en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra propia justicia de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, muchas personas, y aún nosotros en la antigüedad y actualmente, decimos algo y hacemos lo contrario, ¿no? Pues lamentablemente esta situación debe de cambiar. Entonces aquí debemos más bien no presentarnos como personas, entre comillas, buenas o que estamos ganando la confianza en base a nuestros propios esfuerzos, nuestra propia organización hace que nosotros tengamos todos estos créditos, ¿no? Más bien debemos dar todo el crédito a Dios. Si una comunidad cristiana está haciendo una obra para el bien de la comunidad, no es justamente porque ellos se les prendió el foco y obtuvieron una brillante idea, sino más bien porque Jesús está por detrás de todos ellos, ¿no? Y si cada uno de nosotros pensáramos en eso, grande sería la diferencia entre cuál es mi motor, cuál es el objetivo. ¿Lo estoy haciendo para ser visto o realmente estoy haciendo lo que Jesús hacía, ¿no? Que era servir de todo corazón, con toda humildad, sin intereses por debajo, ¿no? Entonces yo creo que debe ser nuestro objetivo siempre mirar a Cristo como nuestro mayor ejemplo. César, ¿cuáles serían las consecuencias de actuar de forma contraria a aquellas acciones que nos llevaron a ganar el crédito de capital social, aquella confianza? Pues las consecuencias de un tropiezo a nivel de la comunidad pues son devastadoras, son grandes. Tropiezos pequeños, así individuales, son menores, más tropiezos institucionales son pues grandes. Y lamentablemente muchas veces puede suceder que un tropiezo individual hace con que exista un tropiezo institucional, y eso realmente también es una cosa que perfectamente puede suceder. A medida que las instituciones o las organizaciones son más grandes, la posibilidad de tropezar va aumentando. Y si la comunidad es hasta cierto punto, no se puede controlar los tropiezos individuales, no se puede hacer eso. Entonces lo que la iglesia con sus líderes tiene que hacer es velar todas esas cosas, ¿no? Y no ser tolerantes con los errores de los otros. Por ejemplo, unos meses atrás parece que en Japón un ministro fue acusado solamente, ¿no? Acusado de haber recibido una cantidad de dinero que no era mucha, digamos, ¿no? Parece que eran unos 20,000 a 30,000 dólares, me parece. Y eso creó un escándalo en aquel país, ¿no? Porque era un funcionario, un ministro de Estado. Y
Y este señor, al frente a esa acusación, lo primero que él hizo, contrariamente a lo que sucede en nuestros países latinos, pidió su renuncia. ¿Por qué que ellos hacen eso, no? Porque él sabe de que independiente si es verdad o si es mentira aquella acusación, si él permanece en el cargo, va a llevar descrédito para todo el gobierno, ¿no? Entonces, y eso ahí no puede suceder. Entonces, él consciente de esa situación, él prefiere declinar porque por encima de el interés particular está el interés nacional, ¿no? El interés del gobierno. Yo creo que esa mentalidad falta también en nuestras comunidades, ¿no? Que si uno tiene que percibir si está dificultando el trabajo, ¿no? Y uno tiene que aprender a dar un paso al costado. Yo no estoy viviendo correctamente la vida cristiana, entonces yo tengo que salir un paso al costado para no perjudicar al trabajo de la institución. Ahora, si la persona no quiere dar ese paso al costado, entonces la iglesia tiene que tomar pues, las medidas necesarias. Por ejemplo, aquí tenemos en 1 Corintios 5:1 un caso en la iglesia de Corinto que un miembro de iglesia tenía como pareja a la mujer del papá. Un miembro de la iglesia tenía como pareja, no dice aquí si era como esposa o como enamorada, pero estaba pues obviamente estaba con una señora que ya había sido mujer del papá. Y esto aquí, Pablo dice, ustedes tendrían que avergonzarse de esto aquí. Inmediatamente esto aquí tenía que haber sido cortado, porque ustedes no están haciendo nada, están haciendo de cuenta que no está todo ok, porque en este caso el silencio acepta, ¿no? Y si se aceptaba, como ellos se silenciaron, lo estaban aceptando esto aquí. Y Pablo está diciendo, ustedes están trayendo descrédito a la iglesia. Por causa de esto aquí, inmediatamente esto aquí tiene que solucionarse, porque esto ni sucede siquiera entre los gentiles. Entonces cosas como esas, la iglesia, los líderes tienen que estar atentos, porque si ellos dejan que las cosas se vayan tomando su curso y esperar que la gente tome conciencia solito, entonces ¿para qué tenemos líderes? Los líderes tienen que colocar las normas y por encima de todas las personas, y no existe clase social, si es hijo del pastor, o si es hijo del anciano, o si es hijo o familiar de alguna persona conocida, respetable, en fin, porque estas cosas traen descrédito al evangelio, y el evangelio yo creo que no puede ser maculado con ese tipo de comportamientos o errores particulares, ¿no? Me parece que sería así, Moisés. Eso nos lleva también al hecho de que la organización ella tiene que ser coherente con las cosas que predica, con las cosas que defiende, y cuando hay algún tropiezo de alguno de sus miembros, tiene que, de manera coherente separarlo, ¿no? O disciplinarlo, sea cual sea el término que sea utilizado en cada comunidad. Entonces, la confianza ganada a lo largo del tiempo con mucho esfuerzo, por un tropiezo tal vez individual, muchas veces podría perderse de manera hasta permanente. Entonces, es parte del trabajo, de la responsabilidad de la comunidad religiosa, mantener una vigilancia sobre el crecimiento constante de este capital social, sobre también no perder de vista el hecho de que se está ayudando a las personas, se está ganando la confianza de las personas, siempre queriendo buscar la salvación de ellas. No solamente, no es algo que se hace sin ningún propósito, ¿no? Es algo que tiene propósito bien definido, que es buscar la salvación de aquellas personas también. ¿Quieres decir algunas palabras de cerramiento, Edson? Con esta lección hemos aprendido que nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, y como Él fundó la iglesia, nosotros también tenemos que seguir su ejemplo y también cuidar del prestigio ganado, y además de dar a conocer y de predicar la palabra de Dios,
teniendo cuidado de algunos peligros que puedan surgir. Yo podría encerrar con el versículo que está en Hechos capítulo 2, versículo 47, donde dice que la iglesia crecía y todo teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, teniendo el favor con todo el pueblo. Esa es la forma de crecimiento de la iglesia, teniendo el favor del pueblo. El pueblo, cuando comenzó la iglesia, el pueblo todo saludó toda esa iniciativa, porque el pueblo necesita de verdad personas que de verdad se interesen por ellos, y no aquellos otros que son apenas interesados en sus bienes, en sus cosas, en sus votos. No. El mundo necesita cristianos de verdad y personas que de verdad se interesen por personas. Y esos de allí deberían ser los cristianos. Entonces, que nuestras iglesias, nuestras comunidades religiosas puedan ser esa luz donde las personas del pueblo puedan ver en esa comunidad con mucho cariño, con mucho favor, con mucha alegría. Y ojalá que todos puedan tener una iglesia así, que disfruta del cariño del pueblo. Muy bien, queridos amigos, entonces los invitamos a practicar aquello que Jesús nos instruyó a hacer, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de manera que nuestro interés por ellos sea un interés genuino, un interés personal, un interés completamente despojado de segundas intenciones, despojado de cosas que puedan hacer que la persona se aparte de Dios en vez de acercarla a Dios. Que tengan una feliz semana, que Dios los bendiga. Hasta nuestro próximo programa, la semana que viene, aquí en Discusión Bíblica.